frente a cualquier intervención de los políticos. La insistencia de sumar en que se reforme la ley de enjuiciamiento criminal para que los fiscales sean los que instruyan los procesos, incluso para que se abra de nuevo el cuarto turno, forma parte de esta deriva de la política gubernamental. La obsesión de Sánchez y sus socios en deslegitimar a los jueces y su interés en nombrar desde el poder político a los jueces significa un secuestro del poder judicial, una forma de acabar con la separación de poderes, de atentar contra la letra y el espíritu de la Constitución vigente y una manera de debilitar nuestra democracia. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es 2 de mayo del 2024. Hoy comienza el día un poco fresco, luego se va calentando. Las tormentas nordeste de Cataluña, temperaturas estables respecto a ayer, más o menos. Por ejemplo, en Castilla y León hay temperaturas particularmente frescas a esta hora de la mañana y van a seguir siendo frescas durante todo el día. Canarias y Andalucía, pues rondando los 20 grados aproximadamente. Bueno, este es un jueves en el que hay que felicitar a la Comunidad de Madrid, a los madrileños, por el día de su comunidad. Hombre, hay que reconocer que el 2 de mayo es algo más que una fiesta autonómica. Si no llega a Colón descubrir América el 12 de octubre y se decida que esa sea la fiesta nacional, el 2 de mayo podría haber sido perfectamente la fiesta nacional de España, por lo que supuso en términos de autorreconocimiento de la nación soberana, porque la nación ya existía como realidad cultural, pero el levantamiento del 2 de mayo demuestra que los españoles son conscientes de que son españoles y que actúan como tal en defensa de su libertad, de su soberanía y siempre que llega el 2 de mayo nos acordamos de Manuela Marasaña y de David y Velarde y de los héroes del 2 de mayo y también nos acordamos del año pasado el bochorno con que Gracita Bolaños le regaló a sus paisanos, creo que también es de Madrid, el querer colarse aunque no estuviera invitado ni anduviera en las listas preceptivas en la celebración del 2 de mayo. Creo que este año se ha buscado un acto fuera de Madrid y primero no le habían invitado como no le invitaron el año pasado, pero al menos se ha quitado de en medio para no repetir el numerito bochornoso de En tu fiesta me colé. Bueno, hoy es inevitable que tenga un recuerdo para una amiga y maestra de periodistas como Victoria Prego, que fallecía ayer en Madrid a la edad de 75 años. Estamos hablando de palabras mayores. Voy a ser poco original. He consultado lo que se ha escrito de Victoria en todos los medios y la he escuchado y lo he visto en televisión y sé que voy a ser muy poco original. Yo solo puedo decir que yo también trabajé con Victoria Prego. Fue en Onda Cero, en el tiempo en el que ella hacía el espacio, después yo hacía la tarde y le daba el relevo. Hablábamos muchas veces, muchos días, debo decir, por mi parte, con cara de devoción. Porque Prego ha sido la gran cronista de los últimos años de España, singularmente de la transición. Porque encarnó con su faceta humana y profesional, además, los grandes valores de aquella época. La transición fue una gran aventura, con sobresaltos, dudas, gestos valientes, asesinatos, y requerían de una gran moderación por parte de todos. Y moderación y rigor son dos características que la podrían definir perfectamente bien. Aquí tuvimos la suerte de entrevistarla en este programa hace, yo creo que hace 3 años, cuando sacó su pequeña historia de la transición, que venía a ser un resumen de todos aquellos años para quienes no lo vivieron. Querida Victoria, muy buenos días. Buenos días. Qué bien te veo.
Muchas gracias, yo a ti también. Blanca, inmaculada, jovencísima como siempre, sí, espléndida. Sí, muchas gracias. Y brillante en cada una de tus acciones. Pequeña historia de la transición. Cuentas la transición como una aventura. ¿Te has visto en la necesidad de escribir este libro a los más jóvenes por algo en concreto? Pues no. Vamos a ver, te lo explico. Yo, eso que tú dices, que la desinformación es evidente, pero no solamente en los jóvenes niños, en los de 40 años también. Esas últimas horas he tenido la ocasión de revisar aquella entrevista y me ha llamado la atención la vigencia de todo lo que dijo. Eran los días en los que los indultos a los golpistas del 1 de octubre estaban en la boca de todo el mundo. Y tanto lo recordó del pasado como lo que pronosticó sobre el futuro, la verdad es que encaja perfectamente en el análisis actual. Una de las cosas que más reiteraba Victoria es que en estos días hemos perdido la gran virtud de los años de la transición, que era la voluntad sincera de llegar a un acuerdo con el que piensa diferente. Solo una cosa yo salvaría y recuperaría entonces: la disposición hacia el acuerdo. Y aquí lo que falta es una disposición hacia el acuerdo en términos generales entre la derecha y la izquierda. Pero uno escucha estos días a los de la máquina del fango, el muro, la fachosfera, y piensa que razón tenía Victoria. Y qué lúcida fue siempre. Yo aquella mañana que le hice, la última vez que la vi, no he vuelto a verla. El tema estrella eran los indultos, como les decía. Y Victoria, desde su moderación y vocación por el entendimiento, siempre tuvo claro que la política de cesiones a los separatistas era un error y al nacionalismo, por su propia naturaleza egoísta, había que combatirlo, resistir las embestidas en lugar de ceder. Según Victoria, en la transición se pecó de ingenuidad y luego los diferentes gobiernos pecaron de inacción. Así que aquello de los indultos nunca lo vio claro. La interpretación del indulto es: el gobierno le dobla el brazo al Poder Judicial. Y eso, para un Estado de Derecho, es mortal, en mi opinión. Y lo que me parece más chusco es que el indultado tenga la magnanimidad de aceptar el indulto. Eso me parece mundial. Me parece mundial. Y repasando esa entrevista, la verdad es que hay algunos pasajes que cobran mucho sentido cuando da por hecho que la amnistía no cabe en la Constitución. No sabía en aquel entonces aún que Sánchez iba a ser capaz de inventarse una amnistía como la que tramita. Y a nadie se nos ocurrió pensar aquella mañana que Victoria Prego moriría un 1 de mayo en plena tramitación de esa amnistía. Pero nos quedamos con un pronóstico que hizo y que todavía se puede cumplir para mal, porque a Victoria le preocupaba esa posibilidad. Y es que el referéndum soberanista venga disfrazado de reforma del Estatuto Catalán. Lo que yo sospecho es que lo que se va a pactar es el rescate de aquel estatuto post-Parlamento catalán, o sea, una cosa tremenda, y lo tienen que votar los catalanes en referéndum de acuerdo con el 151 de la Constitución, que esa puede ser la vía para disfrazar el referéndum de autodeterminación de referéndum constitucional. Victoria Prego, maestra de periodistas, se ha marchado a los 75 años. Ojalá haya más periodistas como ella, que puedan ser la voz de una nueva era de concordia, en la que muchas de las cosas que están pasando puedan ser reconducidas para bien. Bueno, el 1 de mayo, pues fue que esperaban ustedes, que los sindicatos salieran a la calle a protestar por la precariedad laboral de la juventud, por ser un país con el mayor paro de Europa, por las terribles cotizaciones que tiene que pagar un trabajador y una empresa, el impuesto al trabajo o algo así. No, hombre, no. Esta cuadrilla de cuentistas salió a la calle como correa de transmisión del gobierno, sin más. Absolutamente sin más, acompañando a los ministros. Sí. Bueno, ahora se lo repaso a las 6:30, porque antes me gustaría que Ángela me contase más cosas del día de hoy. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Herrera Incope. Buenos días, Carlos. Sigue además también la campaña electoral en Cataluña. Hoy, por cierto, con el primer mitin en el que participa Pedro Sánchez, mientras los partidos se preparan además para las europeas de junio. El Partido Popular ha fichado a 3 eurodiputados de Ciudadanos, entre ellos a Adrián Vázquez, el que fuera secretario general del partido, muy crítico con la ley de amnistía. Dejó el cargo, de hecho, cuando se rompieron las negociaciones para ir en una lista conjunta con el Partido Popular a las catalanas. La candidatura del PP la cerrará de forma simbólica Fernando Savater, que hablaba de lo que significa para él la política. Hay palabras que de tanto utilizarlas pierden su sentido o adoptan tantos sentidos que es imposible entenderse con ellas. La palabra política probablemente es una de estas palabras. En una democracia todos somos políticos. Es importante que los jóvenes tengan esta fundamentación, este conocimiento de esta materia tan controvertida. A todo esto, Daniel Sancho ha insistido ante el juez que actuó en defensa propia en el juicio contra él, que se celebra en Tailandia y que termina hoy con la declaración de un testigo y el alegato final de Sancho. El veredicto se va a conocer en unas 3 o 4 semanas. A todo esto, el gobierno británico detiene a los primeros migrantes que serán deportados a Ruanda. Serán trasladados en avión tras aprobar el plan diseñado para frenar la migración irregular. Las autoridades mantienen que estas devoluciones son de carácter voluntario y tienen una compensación económica. Y Rusia sigue ganando terreno en el este de Ucrania, en la región de Donetsk, tras la toma de otras 2 ciudades. Moscú también ha atacado el cuartel general del mando sur del ejército ucraniano, aunque Kiev no lo termina de confirmar. Lo que sí hace el ministro de Defensa de Ucrania es pedir la aceleración de las entregas de armas a las tropas para que puedan seguir luchando en el frente. Y en el partidazo de COPE, el Dortmund se lleva el primer asalto en las semifinales de la Champions ante el PSG. Bruno Casar, buenos días. Hola Ángela, buenos días. Consiguen ventaja los alemanes en estas semifinales de la Champions con el 1-0 ante el Paris Saint-Germain, que aún así nos va a dejar todo por decidir para el partido de vuelta que va a ser el próximo martes en el Parque de los Príncipes. Eso significa que de esta semifinal va a salir el primer finalista de la Liga de Campeones. Hoy continuamos con semifinales en la Europa League, Marsella, Atalanta y Roma, Leverkusen, partidos de ida también en la Conference League, donde tenemos duelo de entrenadores españoles en el Aston Villa de Unai Emery contra el Olympiacos de Mendilibar. La otra semifinal enfrenta a la Fiorentina y al Brujas. En baloncesto anotamos al Real Madrid en la Final Four de la Euroliga tras su victoria anoche 98-102, que sentenció la serie 3-0 ante Baskonia. Hoy el turno es para el Barça, que lidera la serie 2-1, busca meterse en esa Final Four, donde se enfrentaría precisamente al Real Madrid a las 7 menos cuarto ante Olympiacos. Y nos quedamos sin presencia española en el Mutua Madrid Open. Derrota ayer de Carlitos Alcaraz ante Rublev 4-6, 6-3 y 6-2. Herrera Incope. Estar informado. Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba? Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Las 6:13, las 5:13 en Canarias. El Gobierno sigue con atención los detalles de la operación con la que el BBVA quiere hacerse con el Banco Sabadell. De momento, sabemos que ha ofrecido casi 11.500 millones de euros para hacerse con el 100% de la entidad a través de un intercambio de acciones, y que eso sería un 17% más de lo que valían las acciones del Sabadell el martes. El BBVA asegura que los beneficios de esa fusión serían para todos, para ambas entidades, para sus accionistas y también para los clientes, los 17,5 millones de clientes de un grupo que sería el segundo mayor banco de España y el tercero de Europa, con 987.000 millones de euros en activos, más de 7.000 oficinas y de 135.000 empleados. Esto respetando las cifras actuales que manejan los dos bancos, algo de lo que duda la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sí, hay riesgo, como siempre, en estas operaciones. Tras de las mismas siempre van expedientes de regulación de empleo y además va una peor calidad en los servicios bancarios. España corre un riesgo sistémico de concentración bancaria, del que nos viene alertando la Comisión Europea. Por tanto, vemos con muchísima preocupación esta operación.
El empleo es también la principal preocupación de los sindicatos en relación a esa posible fusión y también de los dirigentes catalanes. Nosotros defenderemos dos cosas, la fortaleza de la economía catalana y los puestos de trabajo. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, también recela de la operación que, por cierto, contempla dos sedes operativas, una en Madrid y otra en Cataluña. Recordemos que el Sabadell se trasladó a Alicante, su sede social, en 2017, cuando se celebró el referéndum ilegal en Cataluña. Más allá de eso, el BBVA ofrece 3 consejerías al Sabadell, aunque sin funciones ejecutivas. Una de ellas sería una vicepresidencia. De confirmarse la operación, se daría un paso más en esa consolidación bancaria que nos ha llevado de tener 55 entidades en 2009 a 10 bancos en 2024. La pregunta es si eso a ti y a mí, a los clientes, nos beneficia. Desde la crisis financiera, donde las cajas poco a poco se fueron uniendo y donde cada vez hay menos entidades. Es verdad que una menor competencia puede ser peor para los consumidores, pero por otro lado sí que vamos a tener un sistema bancario mucho más estable y mucho más solvente. Es lo que nos dice Joaquín Robles, analista de XTB, que asegura que podemos estar tranquilos y que ni siquiera los clientes de estos dos bancos notarán grandes cambios en caso de que finalmente esa fusión se produzca, al menos a corto plazo. Y lo decíamos hace un momento, día importante además en el juicio contra Daniel Sancho, que se está celebrando en Tailandia, porque hoy está previsto que termine y que quede visto para sentencia. Será un día antes de lo previsto y después de escuchar al último testigo. Es un especialista en cocina tailandesa que va a explicar para qué se usan los cuchillos y la sierra que Sancho compró un día antes de que llegara a la isla Edwin Arrieta. Es un testigo de la defensa que pretende demostrar que el cocinero español los compró para transformar cocos en cuencos, no para matar ni descuartizar al colombiano. Hoy también volverá a hablar el acusado, pronunciará su alegato final después de que ayer declarara durante más de 3 horas. No tendrá límite de tiempo y se presupone que va a volver a defender que actuó en defensa propia y que no planeó el crimen. Por la mañana señaló que se sintió arrepentido, que no quería que el suceso hubiera ocurrido, pero ocurrió, lo que le llevó al arrepentimiento. Sin embargo, este arrepentimiento permanecerá solo en la sala del tribunal, ya que ahora no puede expresarlo públicamente. Es el resumen que hacía a la salida uno de los abogados del equipo de Sancho. El fiscal intentó ayer desmontar el relato de Sancho y su defensa de que la muerte de Arrieta fue accidental. Insiste en que fue un asesinato con premeditación, lo que implicaría pena de muerte o cadena perpetua, aunque es cierto que a la salida el fiscal reconocía que esto es difícil de demostrar. Así que la defensa de Sancho está relativamente satisfecha, teniendo en cuenta que el juicio empezó con las peores perspectivas. Carmen Balfagón forma parte del despacho jurídico español que defiende a Daniel. Daniel está muy bien. Sinceramente, lo puedo decir que está bien, que bueno, pues afrontando como no puede ser de otra manera el proceso judicial en el que está inmerso. Está muy bien. Es que no te puedes venir abajo cuando estás defendiendo tu inocencia y de lo que se te está acusando. Daniel ha dicho que lo sentía mucho y estamos, por lo menos, contentos con las garantías que se han ofrecido. Bueno, pues hoy, como decíamos, última sesión del juicio contra Daniel Sancho en Tailandia. En 4 o 6 semanas se conocerá el veredicto. En no más de 3 meses se prevé que se conozca la sentencia. Y en Oriente Próximo otra vez se reducen las expectativas en relación a una posible tregua en la Franja de Gaza. Las negociaciones siguen, pero no hay respuesta de Hamás a la última propuesta que contempla el intercambio de todos los rehenes israelíes que siguen en manos de los terroristas, que serían algo más de un centenar, a cambio de liberar a 1.300 presos palestinos que están en cárceles de Israel. Un alto cargo de Hamás ha confirmado que responderán pronto a esa propuesta, pero avisan no aceptarán ningún acuerdo si Netanyahu no se compromete a salir de la Franja de Gaza. El primer ministro israelí insiste en que su intención es entrar en Rafah y que no piensa parar la guerra. Así que, como decíamos, las perspectivas de ese acuerdo no son buenas. Estados Unidos cree que la propuesta es razonable, es generosa e inteligente y pide a Hamás que la acepte. Even as we're working with relentless determination to get the ceasefire that brings the hostages home, we also have to be focused on. Lo decía su secretario de Estado Antony Blinken en su 7ª visita a la región desde que en octubre empezó el conflicto, en la que además ha confirmado que en paralelo a esa tregua se barajan opciones para aumentar también la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, alimentos, medicinas, agua, que cada vez
son más difíciles de conseguir. La situación es cada día más complicada. Una guerra que, por lo tanto, sigue y que se libra a 9.500 kilómetros de Washington, pero a pesar de esa distancia y con diferencias obvias, esa guerra también sacude a Estados Unidos. Siguen las protestas estudiantiles en algunas universidades de Estados Unidos. En la de California, por ejemplo, un grupo de personas, varias de ellas encapuchadas, han asaltado el campamento instalado por estudiantes que defienden Palestina. En Nueva York se ha detenido a unas 300 personas, la mayoría en la Universidad de Columbia, que ocupaban parte del campus y un edificio administrativo en protesta por la guerra en Gaza. La Casa Blanca advierte que tomar un edificio por la fuerza no es una protesta pacífica, y el alcalde de Nueva York... Hay un movimiento que quiere radicalizar a la gente joven. No voy a esperar a que se consolide y luego reconocer su existencia. Es un problema global y no voy a permitir que profesionales radicalicen a los jóvenes de Nueva York. Desde que empezaron las revueltas estudiantiles van más de 1.000 detenidos en Estados Unidos, revueltas que también se han registrado en otros países como Francia, y conflictos que se registran en otras partes. En España, por ejemplo, hasta ahora se mantiene una acampada pro-palestina en la Universidad de Valencia. También sacude, por ejemplo, a la política colombiana. Que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. ¡Viva el gobierno del cambio! El anuncio del presidente colombiano Gustavo Petro no ha tardado en recibir el agradecimiento de los terroristas de Hamas. Israel, por su parte, llama antisemita a Petro y le culpa de recompensar a Hamas por la ruptura diplomática. Vivir hasta un 50% más de lo esperado en casos de cáncer cerebral letal es lo que ha permitido una vacuna experimental en 4 pacientes con esta enfermedad en fase terminal, un primer ensayo que ha arrojado resultados muy prometedores. Washington, Juan Fierro. Científicos de la Universidad de Florida han experimentado con éxito una vacuna personalizada para personas con cáncer de cerebro muy agresivo. Según la revista especializada Cell, el equipo en el que participa el bioquímico español Héctor Méndez ha logrado resultados prometedores y así pacientes con un tratamiento estándar, usados como referencia, tuvieron una supervivencia de 6 meses. Una de las personas vacunadas con este tratamiento experimental alcanzó los 9 meses, un 50% más. Utilizando las técnicas de las vacunas contra el COVID, se inyecta al paciente con partículas con información genética de su tumor, para que su sistema inmune identifique como peligrosas las células tumorales y las destruya. Este equipo de la Universidad de Florida quiere ahora realizar un estudio más amplio con 24 pacientes para confirmar la seguridad de la vacuna y otro estudio con 25 niños que padecen este tipo de tumor. A las 6:23, 5:23 en Canarias. Sigue por aquí Carlos Herrera. Bueno, y aquí metiendo la pata con Antonio Naranjo, como todas las mañanas. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, señor Herrera, ¿qué tal? Hoy, en este 2 de mayo, ¿qué hacemos? Claro, pues como es 2 de mayo, que es el aniversario de aquella épica resistencia de los invasores franceses, de los madrileños, a los invasores franceses, bueno, que cualquier día también lo meterán en la fachosfera, pero bueno, vamos a hablar de otros resistentes, que son los medios de comunicación que han sido colocados en la diana por nada menos el presidente del gobierno. Mira, Herrera, el PSOE ya ha empezado a señalar desde distintos terminales, y la nómina de amenazados pues no es pequeña. La COPE, claro, usted, ABC, El Mundo, El Debate, The Objective, El Confidencial o Voz Populi, entre tantos otros supuestos fabricantes de bulos que en realidad, mira que hemos buscado, no han sido desmentidos, ni desmontados, ni denunciados en los juzgados por nadie de los que lo decían así, golpeándose el pecho. Bueno, todo nace, como sabemos, de un discurso inquisitorial de Pedro Sánchez, que ha abierto una causa general contra quienes simplemente pues cumplen su cometido constitucional de informar y con su derecho intocable a opinar. Vamos a recordarlo. No se le puede pedir a las personas que somos víctimas de esta campaña de acoso y derribo y de difamación una resistencia numantina e infinita, porque eso es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Insisto, la libertad de información no es libertad para difamar. Y eso es algo que está pasando en muchos ámbitos.
Bueno, ahí como resiste, es Manuelo Malasaño. Bueno, la realidad es bien distinta. Sánchez denuncia bulos inexistentes para ahorrarse explicaciones detalladas sobre la corrupción en su partido y los problemas de su esposa. Y en ese viaje, ahora que se nos ha ido Victoria Prego, pues está degradando la libertad de prensa como nadie desde 1978. Pero no lo digo yo, que también lo ha señalado ya en el pasado el Departamento de Estado americano, la Federación de la Prensa Española y también la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, con una carta demoledora en la que denuncia los abusos de Sánchez. Dice literalmente: es inaceptable que desde el gobierno y su partido se pretenda meter, fíjate, en el mismo saco a todos aquellos que no están de acuerdo con su proceder. Bueno, mira, el señalamiento ya ha incluido incluso nombres propios. Ya lo sabes, como el de Víctor Rubido, ¿no? A quien el PSOE ha acusado poco menos de instigar el asesinato de Pedro Sánchez, por decir simplemente que tendrá un final de carrera político trágico, cosa que hemos dicho unos cuantos más, ¿verdad? Sí, yo secundo y subrayo. Claro. Y si quieren incluirme a mí también en lo que hagan, pues adelante. Pues ya somos 3 entonces. Bueno, pues a esto hemos llegado. Para el presidente del gobierno es más peligroso un periodista crítico que Puigdemont, Otegi, Junqueras y Chapote juntos. Mira, quizá para no ver esto se nos ha ido Victoria Prego, ¿verdad? Que era un símbolo de otros tiempos, pues bastante mejores que los de Sánchez. Bueno, ahora noticias a las 6:30. Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito. Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco. Tener un cochazo que... Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobran las palabras. Descúbrelo en tu concesionario. Volkswagen. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta. Y es que estás en el súper y te vienen vacas a la cabeza. Y no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia. Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. ¡Qué viento hace! ¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos. La solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Saint-Gobain Weber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda.
Saint-Gobain. Reimaginamos la construcción sostenible. ¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente? La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras. En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Bueno, 6:30 de la mañana, bienvenidos al 2 de mayo, a este 2 de mayo, 5:30 en Canarias. 2 de mayo que, si mis cálculos no me fallan, va después del 1 de mayo. Bueno, Día del Trabajo, el Día del Trabajador, que lo vivimos ayer, un día muy sindicalista, en el que las proclamas en favor de las mejoras laborales suelen tener pues un aroma izquierdoso más que evidente, disfrazado normalmente o ocultado por alguna pretensión política, normalmente como también correa de transmisión del gobierno de izquierdas. Pero una cosa es esa, otra lo de ayer. Lo de ayer ya lo habíamos visto el año pasado, pero corregido y aumentado. O sea, en vez de salir a la calle los sindicatos a apretar las clavijas al gobierno, a decir, oye, tenemos un gobierno que sale a manifestarse de la mano de los sindicatos, con los sindicatos tocándole las palmas. No sé, oiga, ¿hay alguna protesta, pues yo sé qué quieren que les diga, acerca de lo caro que es el impuesto del trabajo en España, el alto número de paro que vivimos en nuestro país? No. Hacen de sindicato vertical de Franco de aquella época, porque, bueno, ya saben ustedes que entonces el sindicalismo era una fusión, ahí había una fusión de gobiernos, sindicatos, empresarios, no digamos que es ahora casi, pero es una romería sanchista sindical, en el que gobierno y sindicatos están contra los empresarios. Es decir, unos tienen el BOE para hacer y deshacer, pero le exigen cosas a los que no tienen el BOE, que son los empresarios y la oposición. Y los sindicatos, que cuando gobierna la derecha se pasan el día amenazando con una huelga general, etcétera, cuando gobierna la izquierda se les hace el culo Pepsi Cola y dicen que todo está muy bien. Pero, claro, caen en una cierta contradicción, porque dicen que todo va fenomenal para no enfadar al gobierno, pero al mismo tiempo ponen carita de enfado para exigir mejoras a los empresarios, porque en realidad la cosa no está tan bien. Y ahí es cuando se hacen un poco un lío. Pero como ya han perdido la vergüenza hace mucho tiempo y no sirven literalmente para nada, pues ¿qué quieren que les diga? Pues es bonito verlos como una suerte de atracción folclórica cada 1 de mayo. Ayer fue un día en el que comprobamos de primera mano cómo avanza el proceso de peronización de España. Gobierno y sindicatos saliendo a la calle de la mano para protestar contra la oposición, que no es la que gobierna, y contra los empresarios que generan la riqueza de la que viven todos estos comegambas. El gobierno y sindicatos. Y ayer tocaba utilizar el 1 de mayo para vender la morralla iliberal que está preparando la Moncloa. O sea, olvídense de que los sindicatos exijan al gobierno que explique por qué, más allá de los datos macro, las horas trabajadas por empleado siguen disminuyendo. ¿Por qué nuestra renta per cápita se está quedando atrás? No. En España el 1 de mayo sirve para que el gobierno salga a manifestarse, a secuestrar el Día del Trabajador con la agenda del gobierno. Estuvieron hasta 11 ministros en las diferentes marchas tratando de vender la idea de que hay que amordazar a jueces y periodistas. Que estamos
Estamos aquí para defender la democracia. Basta ya de deslegitimar las instituciones cuando a uno no le gusta lo que resuelven. Decirle a la gente que estamos defendiendo la democracia. Y que el señor Feijóo está dislocando todos los mecanismos y todos los poderes del Estado. Bueno, este último bulo lo soltaba la ministra de Igualdad, Ana Redondo. ¿De dónde saca esta mujer? Esta es la que tuvo aquel ataque de histerismo en el Congreso hace poco. ¿De dónde saca esta mujer que Feijóo está dislocando los poderes del Estado? ¿De dónde? Pero, es que sería bueno de verdad que lo explicara. ¿De dónde saca que Feijóo está dislocando los poderes del Estado? Si es Pedro Sánchez el que está amordazando el Poder Judicial, anulando sentencias judiciales con indultos y amnistías. Y una vez más, se confirma que el populismo consiste en acusar a tus rivales de hacer lo que realmente haces tú, para que parezca que tú no lo estás haciendo. Se acusan a la oposición de estar cargándose el Estado de Derecho y además con unas soflamas que, bueno, pone los pelos de punta. Miren, ayer se vio con más claridad que nunca cómo los sindicatos se han convertido en un mero apéndice amaestrado del gobierno. Si el gobierno sale a amedrentar a jueces y a periodistas, pues ahí salen los sindicatos con el mismo discurso. Que sí, los ingenieros eligen a los ingenieros en este país y los médicos eligen a los médicos para sus colegios profesionales. Pero cuando la elección es para algo que nos compite a todos, la elección la tiene que hacer la soberanía popular, y la soberanía popular reside en las Cortes Generales. Pero qué bobada es esta de que los jueces elijan a los jueces para despolitizar la justicia. Eso no es despolitizar la justicia, es desdemocratizar el poder judicial. Pero vamos a ver, cenutrios. Pero si eso es algo que dice, pero lo dice la Comisión Europea, lo dice el Consejo Europeo, lo dicen desde todas partes. Esto es que nos compite, como que nos compite, o sea, nos compete, pero bueno. Y luego el término soberanía popular. La verdadera soberanía que rige la democracia parlamentaria es la soberanía nacional, que se os va un poco el espíritu revolucionario. El término soberanía popular es más restringido, de orientación comunista, totalitaria, que yo sé que es el origen vuestro, pero bueno, que viene a establecer que en una sociedad hay que imponer por las bravas lo que decida una mayoría simple, ignorando al resto de la sociedad. Y a veces no tienen que ser ni mayoría simple, los bolcheviques eran minoría, o sea que... y ahí tienen a estos siniestros hablando de una soberanía popular, diciendo que lo democrático es que los políticos controlen a los jueces. Sí, claro. Sí, claro. Toda esta sumisión de los sindicatos a la agenda política del gobierno se da mientras nadie explica por qué los españoles cada vez son más pobres en términos absolutos. La izquierda lleva tiempo inmersa en una estrategia que consiste en conseguir que la clase trabajadora se resigne a vivir con menos. El PIB per cápita de España terminó a 11 puntos de la media europea. Pues ya no pueden pedir verdaderas mejoras salariales. Va más allá de subir el salario mínimo a los precarios. Consiste en repartir el trabajo que haya. Presumir mucho de datos de ocupación, aunque los ocupados cada vez trabajen menos y muchos sean fijos discontinuos. Y convencer a la gente de la bondad de trabajar menos. Si tú consigues que la gente trabaje menos cuando descubran que es imposible trabajar menos y cobrar lo mismo, ya todos estos estarán viviendo a cuerpo de rey gracias a lo que sacaron en sus años en la primera línea de la política. De eso debemos darnos cuenta. El 1 de mayo. Menuda estafa. Bueno, ahora les cuento más cosas. Bueno, ya se les adelanta Ángela Sánchez. Herrera Incope. Pues acaba de terminar el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia. Sabemos poco de lo que ha pasado dentro de la sala, donde el cocinero español ha pronunciado su alegato final durante 45 minutos. Lo único confirmado hasta ahora es que la sentencia del caso por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta se va a conocer el próximo 29 de agosto. En Ceuta, las autoridades ya han podido controlar el vertido de fuel liberado por un petrolero con bandera de Liberia en el puerto de la ciudad autónoma.
Se han vertido miles de litros de fuel por razones que aún se están investigando. Se produjo una grieta en el tanque de combustible del barco durante las labores de carga. Los trabajos de control del vertido se han complicado más de la cuenta por el mal tiempo. En Albacete, la Guardia Civil ha evitado la venta de una menor de 16 años por parte de su madre para casarla con un hombre. La joven, tutelada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, vivía con la madre en régimen de permiso de convivencia. Tenía intención de venderla por 50.000 euros para que se casara y también para que se marchara de España. Por estos hechos investigan a la madre y también al hombre que pactó su compra. Y en Estados Unidos, más de 300 personas han sido detenidas en las protestas universitarias en Nueva York en apoyo a Palestina. La policía ha desalojado un edificio ocupado de la Universidad de Columbia. La mayoría no pertenecen a la universidad. En todo el país van más de 1.000 arrestados desde que empezaron las protestas de los estudiantes. Y en el partidazo de COPE, el Dortmund se impone al PSG en la ida de semifinales de la Champions. Bruno Casar. Renta mínima para los alemanes en este partido de ida. 1-0 venció el Dortmund y todo pendiente del partido de vuelta, que va a ser el próximo martes, por lo que esta semifinal va a dar a conocer al primer finalista de la Liga de Campeones. Cambiamos Champions por Europa League, semifinales que ponemos en marcha esta noche. Marsella, Atalanta y Roma Leverkusen. Hacemos lo propio también en la Conference y con duelo español en el Aston Villa de Unai Emery contra el Olympiacos de Mendilibar. El otro billete para la final lo van a disputar Fiorentina y Brujas. En la Euroliga de baloncesto tenemos ya al primer finalista, el Real Madrid, que colocó anoche el 3-0 definitivo en la serie tras vencer 98-102 a Baskonia. Hoy busca meterse en la Final Four el Barça, que domina la serie 2-1 ante Olympiacos, el partido a las 7 menos cuarto. Si pasa el Barça, tendremos en la Final Four un Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Bueno, hoy es puente en la Comunidad de Madrid y, como suele ocurrir cuando llega un puente, el precio tanto de la gasolina como del diésel sube un poco. Algo que han notado los conductores que han tenido que llenar estos días el depósito para hacer una escapada. Victoria Ballesteros. Estamos pagando 10 céntimos más por litro de combustible que en el mismo periodo 2023, así que llenar un depósito de 50 litros nos sale 5 euros más caro que entonces. La escalada en los precios de los carburantes ya la venimos notando desde principios de año. El litro de gasolina está de media ahora mismo en 1,67 €. Es el pico, el nivel más alto en este 2024, mientras que el diésel nos cuesta 1,52 € el litro, pero lo hemos pagado más caro hace un par de meses. Estamos hablando de precios medios, pero para calcular cuánto nos cuesta llenar el depósito hay que tener en cuenta que hay mucha diferencia entre unas gasolineras y otras, tanto que depende de dónde repostemos, llenar el coche de gasolina nos puede salir por 75 euros o por 95. En el caso del diésel podemos gastarnos unos 65 euros o que la factura suba a 90. 4 de cada 10 menores de 14 años realizan al menos una compra por Internet al mes. El problema es que tan solo el 46% de esos pedidos están supervisados por sus padres. El móvil permite realizar cualquier gestión en apenas segundos y por eso lo mejor para evitar cargos inesperados es restringir los datos de nuestra tarjeta. Ana Palacios. Todos o casi todos tenemos las tarjetas metidas en nuestros dispositivos para facilitar pagos y compras, pero también le da vía libre a nuestros hijos a que con un simple clic puedan pegarnos un buen susto. Borja Absuara es experto en Derecho y Estrategia Digital y padre de 3 hijos. Ellos saben que si van a comprar algo me tienen que pedir permiso, junto a ellos introducimos los datos y luego pues hago que los borre. No le doy mi tarjeta, sí, toma, para que no me moleste y que haga lo que quiera con mi tarjeta. Podemos tratar de bloquear y hacer más difícil la confirmación de compra. Jorge Flores es presidente de Pantallas Amigas. Las autorizaciones de pago tienen que ser con el mayor número de verificaciones posibles, luego el factor de autentificación, que si te mandan al móvil un mensaje, que si tienes que enviar no sé qué código de tarjeta. Los expertos consultados por COPE nos aconsejan que ante cualquier configuración lo mejor y más seguro es no tener nunca la tarjeta metida por defecto y evitar que los menores usen los dispositivos donde tenemos nuestros datos bancarios. ¿Cómo viene hoy la prensa, Araki? Buenos días. Buenos días, Herrera. En pleno debate sobre las amenazas a la libertad de expresión, ha muerto Victoria Prego,
Y el kiosco rinde homenaje hoy a la ilustre cronista de la transición. El Mundo le dedica hasta 6 páginas y un editorial a quien fuera una de sus periodistas más relevantes. Deja un hueco difícil de llenar, escribe en El Independiente su amigo y último director Casimiro García Abadillo. Nos estamos quedando sin testigos directos de cómo se construyó la democracia en España, se lamenta Fernando Onega en La Vanguardia. Una semana después de la carta de Pedro Sánchez, su imagen internacional ha quedado muy deteriorada, como refleja el resumen de lo comentado estos días en la prensa internacional. En los medios británicos se critica que Sánchez quiera imponer límites a la libertad de prensa y los periódicos franceses califican al presidente como un maestro de los golpes teatrales. El resumen dice La Razón, que aumenta la desconfianza y la incredulidad internacional. El Partido Popular, añade este diario, acaba de completar una candidatura europea para las elecciones del 9 de junio que pretende precisamente internacionalizar ese frente contra el sanchismo. Y hablando de elecciones, dice La Vanguardia que los partidos despliegan todo su arsenal en Cataluña para levantar una campaña de caída que llega hoy al Ecuador. Todo tras un 1 de mayo, dice El País, en el que los sindicatos reclamaron mejores salarios y una reducción de la jornada laboral y en el que fue, concluyó ABC, el 1 de mayo más politizado, con 11 ministros del gobierno de Sánchez arropando a los sindicatos. Y 2 cosas más. Avanza esa operación económica de calado. Hoy destaca Expansión, que el BBVA ha valorado el Sabadell en 12.200 millones de euros y ha ofrecido una prima del 30% sobre la cotización que tuvo el lunes la entidad catalana para el canje de acciones. Y hay muchos análisis esta mañana sobre lo que está pasando estos días en Estados Unidos, a pocos meses de unas elecciones que se presumen muy reñidas. La bronca estudiantil, dice El País, eleva la presión sobre Biden para lograr una tregua en Gaza. De momento, su secretario de Estado Blinken acaba de terminar su 7º viaje a Israel desde que comenzó la guerra sin lograrlo. Y la letra pequeña. Los clanes gallegos de la droga, que han encontrado en la fabricación de narcolanchas dedicadas al tráfico de hachís o al transporte de inmigrantes ilegales una forma muy rentable de diversificar su negocio. Hoy cuentan en un reportaje en La Vanguardia cómo la policía ha detectado que en la frontera con Portugal se están fabricando estas embarcaciones que luego son trasladadas al estrecho de Gibraltar. Fabricarlas cuesta unos 100.000 euros, se venden por 5 veces más. Una de estas embarcaciones, recordemos, fue la que cegó la vida de 2 guardias civiles en Barbate el pasado mes de febrero. Trino del Confidencial. A ver, Dávila, traes información sobre el seguimiento que dice Sánchez sufrió por parte de la llamada Policía Patriótica. ¿Eso qué es lo que es? Buenos días. Pues buenos días. Sánchez, tras sus anuncios liberticidas, ha filtrado sus medios de cabecera el acoso y derribo que, según él, sufrió de la llamada Policía Patriótica de Rajoy. En síntesis, lo ya publicado es que los policías de este entramado espiaron presuntamente a su familia para perseguir a este que ya en 2014 aparecía como aspirante al liderazgo socialista. Lo cierto sobre este particular es que, según ya sabe, el 22 de agosto de este año y en Mérida, el entonces número 2 de Interior, Francisco Martínez, se reunió durante 2 horas con Villarejo, a instancias de este. El policía, entonces bastante prestigiado, le contó que gracias a los comisarios Carlos de Salamanca y Enrique García Castaño tenía buena información sobre lo que crecía en las saunas prostíbulos gays del suegro de Sánchez, Sabiniano Gómez Serrano, padre claro de Begoña, a la que García Castaño decía conocer desde niña. Los prostíbulos los gobernaba el hermano del suegro, un individuo de Fuerza Nueva que había sido colaborador estrecho de Blas Piñar. Gracias a esta información, Villarejo dio a conocer el nombre de habituales usuarios de las saunas de Gómez, entre ellos un dirigente importante de Batasuna. Está por dilucidar si es cierto que se celebró un almuerzo entre todos los citados que fue, como todo lo demás, grabado por Villarejo, que sí que ha venido difundiendo que en este almuerzo y a la hora del café apareció el propio Pedro Sánchez. Habrá que saber cuándo se celebre el correspondiente juicio oral, no antes de 2026, fíjense, 12 años después, si se demuestra la existencia de esta comida y la asistencia de un presidente del gobierno. Que lo diga él. En todo caso, todo está en los audios de Villarejo. Por ejemplo, en otros audios de Villarejo con el director de La Sexta y con el editor de La Razón. Por eso, una pregunta pertinente. ¿Quién perseguía en 2016 a Sánchez? ¿La fachospera o los propios suyos, que poseían, al parecer, información sobre él? Que lo aclare. ¿Y cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días. Buenos días. Ayer fue el 1 de mayo de la reducción de la jornada laboral. La idea es llegar a 35 horas semanales cobrando lo mismo que cuando trabajabas 40. Es decir, que la empresa asuma el coste de productividad que eso supone. Y recordemos que Eurostat, en su último informe, donde mide el PIB por horas trabajadas, ya indicaba que la productividad española solo ha crecido un 0,3% desde 2014,
quedándose en un 76% de la productividad media de la eurozona. Y no digo que no pueda ser, es más, si la economía se automatiza y va incorporando sistemas inteligentes y robotizados poco a poco, el papel de los humanos se irá ajustando a un modelo laboral menos exigente en tiempo y más orientado a resultados. Pero de momento sería mejor no insistir con lo de trabajar menos por el mismo dinero, porque eso no conduce a ningún lugar. Hay que ser ingenuo o estar a años luz de la realidad empresarial de este país para pensar que esta medida repartirá el empleo existente. En España hay millones de personas que ya quisieran trabajar más horas, ampliando así su empleo parcial o discontinuo. El problema es conceptual. Antes de repartir hay que crear. Antes de repartir riqueza hay que crearla. Si no, lo que repartes es solo pobreza. Herrera Incope. Estar informado. Y está en la caja mágica para un momento histórico. En la radio. El revés de Rafa se ha marchado y se acabó. Lloren conmigo, porque nunca más volveremos a ver a don Rafael Nadal Parera jugar al tenis en nuestro país. Todo pasa en COPE. Mira qué homenaje más perfectos. Toda la gente. Bonito lo que preparo. Estoy como la hermana de Nadal, pero estoy como el primo, ¿eh? Ha sido muy bonito. Mucha emoción, ¿eh? Muy bonito. En directo mucho. Para el partidazo de COPE. ¿Qué significa para ti que nunca más vas a jugar al tenis aquí en España? Me llevo de aquí pues una energía muy bonita. Podríamos decir, a nuestros nietos hemos visto jugar a Rafael Nadal. Le hemos visto ganar partidos agónicos, superación. Incluso cuando ha perdido, nunca jamás se defrauda. En la radio, todo pasa en COPE. Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe. Descubre otra manera de viajar y de conocer España a bordo de los trenes turísticos de lujo de Renfe que ya han comenzado nueva temporada 2024. El Transcantábrico Gran Lujo, el Costa Verde Express y el Expreso de la Robla configuran el catálogo de estos servicios, hoteles de lujo que transitan por extraordinarios paisajes en los que los viajeros pueden disfrutar de unas jornadas en las que se combinan el descanso, el ocio, la cultura y una exquisita gastronomía. Trenes que son auténticas joyas ferroviarias diseñadas para el bienestar de los viajeros. Reserva ya tu viaje en www.renfe.com. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Esta madrugada ha terminado en Tailandia el juicio contra Daniel Sancho por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Y ya conocemos además la fecha en la que se va a conocer la sentencia. Albert Coutelin, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. No se esperaba, pero nada más dejar el caso visto para sentencia, el juez ha fijado ya la fecha para la lectura de la sentencia contra el cocinero español. Si no hay cambios hasta entonces, que queda mucho, va a ser en pleno verano, el próximo 29 de agosto. Este juicio, que recordemos, empezó el 9 de abril, es decir, ha durado menos de un mes, ha terminado un día antes de lo esperado. Estaba previsto que terminase mañana viernes. Y en esta última sesión, la de esta madrugada, la defensa ha llamado a su último testigo, uno de los más importantes, para refrendar la tesis de que todo fue un accidente, que no hubo nada premeditado en la actuación de Daniel Sancho. Se trata de un especialista en cocina tailandesa que ha explicado para qué se usan los cuchillos y la sierra que el cocinero español compró un día antes de que llegara Edwin Arrieta y se produjera la muerte de este cirujano colombiano. ¿Qué se ha buscado? ¿Qué buscaba la defensa con este testimonio? Pues demostrar que el cocinero español compró esos cuchillos para transformar cocos en cuencos. Es decir, para cocina y no para matar y descuartizar a Arrieta. En esa última sesión, en el Tribunal Provincial de Samui, en el sur de Tailandia, también se ha escuchado en la sala el alegato final de Daniel Sancho. 45 minutos ha durado ese alegato, que además ha pedido el propio cocinero español y que llega después de su declaración de ayer, que duró más de 3 horas y de la que hacía este resumen uno de sus abogados. Por la mañana señaló que se sintió arrepentido, que no quería que el suceso hubiera ocurrido, pero ocurrió, lo que le llevó al arrepentimiento. Sin embargo, este arrepentimiento permanecerá solo en la sala del tribunal, ya que ahora no puede expresarlo públicamente. El fiscal, por su parte, en estas últimas sesiones ha intentado desmontar el relato de Sancho y su teoría de muerte accidental. Insiste en que fue un asesinato premeditado que implicaría, recordemos, una pena de muerte o de cadena perpetua. Aunque también es cierto que este mismo fiscal ha reconocido ya hasta en 2 ocasiones
que va a ser difícil de demostrar esta teoría de asesinato premeditado. A pesar de todo, en el entorno de Daniel Sancho, su padre, su equipo de abogados, hay satisfacción por cómo se ha desarrollado todo el juicio, sobre todo por cómo empezó, con muy malas perspectivas. Un cambio que también ha influido en el estado de ánimo de Sancho, que ha ido a mejor estos días. Daniel está muy bien. Sinceramente, lo puedo decir que está bien, que bueno, pues afrontando como no puede ser de otra manera el proceso judicial en el que está inmerso. Está muy bien. Es que no te puedes venir abajo cuando estás defendiendo tu inocencia y de lo que se te está acusando. Daniel ha dicho que lo sentía mucho y estamos, por lo menos, contentos con las garantías que se han ofrecido. Son palabras de Carmen Barfagón, que forma parte del despacho jurídico español que ha defendido durante este mes a Daniel Sancho allá en Tailandia. Y lo dicho, Carlos, que ha terminado uno de los juicios más mediáticos de lo que va de año. El 29 de agosto vamos a saber la sentencia y cuál va a ser el futuro del cocinero español, si se queda en cadena perpetua, si le condenan a muerte, si se conmuta esa pena y se condena de años a partir de las opciones para que Sancho, pues no sé cuándo, pueda volver y cumplir esa condena en una cárcel española. Herrera Incope. Estar informado. En los últimos 10 años, en España se han identificado 70 células yihadistas. Y ahí ya me informaron que lo estaban deteniendo por terrorismo. Yo ahí me quedo en shock por completo. Porque tú no sospechabas nada. Ya la tele no se podía poner en casa, ya la música no se podía escuchar, ya empezaron las discusiones de que la niña no puede ir con uniforme al colegio porque lleva falda, tú ya no puedes maquillarte. Y lo peor fue ese adoctrinamiento a los menores. Vídeos de cómo se tienen que inmolar los jóvenes. De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. ¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero. Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional. Cierra los ojos y abre la boca. ¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual. Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz y su color a rayas verdes y burdeos. Sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro. Tomates Cherokee, el sabor de antaño. ¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte. Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular. Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com. ¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire. Cada año se repite lo mismo. Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones? No podemos ir a una playa tipo Bali. ¿Pero hay wifi o no hay wifi? Y sería tan fácil dejarte ayudar que, como lo sé,
porque yo soy tus vacaciones. Reserva tu viaje de exótica a Malasia, India, Perú con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja. ¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar? Así, tal cual. O sea, 2 euros al mes. Sí. 50 céntimos a la semana. Sí. 0,0640. Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Hay historias sorprendentes. Seguro que te acuerdas de Julián García, el conserje que se convirtió en un héroe tras el incendio del edificio de Campanar, en Valencia. Pues Julián tiene un nuevo trabajo, también de conserje, pero en este caso no en un nuevo edificio de viviendas. Julián salvó la vida de muchísimos de sus vecinos. Estoy contento, la verdad que tenía muchas ganas, de incorporarme otra vez. Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.